Bienvenidos a este desafío virtual de la Alcaldía de Barranquilla, nuestra ruta a la excelencia. Soy el docente Nelson Quintero Reina. Los temas a desarrollar en este desafío son la célula y sus organelos, membrana celular, transporte activo y pasivo, medios hipotónico, hipertónico, isotónico, núcleo y su división, ADN y estructura. Empecemos. La célula, unidad anatómica fundamental de todos los organismos vivos, formada en su gran mayoría por tres componentes o estructuras, como lo son el citoplasma, el núcleo y una membrana celular o plasmática. Por su parte, las células se clasifican en procariotas. Estas no poseen núcleo definido, ya que su material genético está disperso en el citoplasma. Y las eucariotas, se encuentran la célula animal y la vegetal, que poseen los tres componentes mencionados anteriormente. Sus organelos principales son el ribosoma, que se encarga de la síntesis de proteínas, mitocondria, que se encarga de la respiración celular, retículo endoplasmático rugoso, se encarga de transportar los ribosomas cuando salen del núcleo. Recuerde que los ribosomas son producidos en el nucleolo celular. Retículo endoplasmático liso, se encarga de los lípidos o grasas. Aparato de Golgi, sirve de transporte y almacenamiento de sustancias. Vacuolas, sirven para digerir o transportar sustancias. En las plantas sirven para almacenar grandes cantidades de agua. La membrana. Continuamos acá con la explicación de los mecanismos de transporte. Tenemos a través de la membrana. Recuerde que la membrana es una doble bicapa de fosfolípidos que se encarga de regular lo que entra y sale de la célula. En este caso, del citoplasma al exterior y del exterior hacia el citoplasma. Tiene mecanismos de transporte. Está el activo y el pasivo. El activo es donde se gasta la energía, en este caso en forma de ATP. Y el pasivo es donde no hay gasto de energía por parte de la célula. El transporte pasivo se divide en difusión simple, como lo vemos acá, es una simple difusión a través de la bicapa de fosfolípidos, donde no va a gastar energía la célula. Ahí pueden pasar gases disueltos como dióxido de carbono, oxígeno, hasta el agua. Tenemos la difusión facilitada, que pertenece a ese mismo transporte pasivo, que es donde pasan sustancias mezcladas en el agua como iones de sodio, potasio, calcio, pero como son unas partículas más complejas de pasar, no lo pueden hacer a través de la membrana, ya que si lo hacen, romperían la membrana. Entonces ahí es donde interviene la proteína de membrana, la cual se abre para permitir el ingreso de estas moléculas para pasar a través de la membrana celular. Está la ósmosis, que también pertenece a este grupo de transporte pasivo, donde hay concentración del exterior, se equilibra con la concentración del interior de la sustancia a través de una membrana con permeabilidad, la cual va a permitir, es una simple difusión también, que las sustancias del exterior ingresen hasta que haya un equilibrio. No hay gasto de energía en ninguno de estos tres procesos, ni en la difusión simple, ni la facilitada, ni en la ósmosis. El transporte activo, por su parte, es lo inverso al pasivo, gasta energía. Tenemos tres tipos de transporte, que son la exocitosis, endocitosis y la transitosis. Acá podemos tener un ejemplo de la exocitosis, que es donde hay moléculas que están acá afuera, dentro del núcleo, dentro de la célula, y se quieren eliminar. La célula se encarga de crear una vesícula o una bolsita o una vacuola que permite que las sustancias del interior de la célula sean eliminadas. En ese proceso de crear esa vesícula, en moverla y en liberarla, hay gasto de energía por parte de la célula.
La endocitosis es el proceso inverso a la exocitosis, donde hay moléculas, por ejemplo, esta molécula quiere ingresar a la célula, la membrana se encarga de crear una vesícula que la recoge y hace el mismo proceso que en la exocitosis. Lo ingresa y lo transporta y lo libera donde sea necesario. En la transitosis es donde hay continuo transporte de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, o sea, hay un intercambio mutuo en ese momento, por eso se llama transitosis. Ahora, la membrana tiene cierto tipo de concentraciones, hay varios como lo son el medio hipertónico, isotónico e hipotónico. En el medio isotónico, que es el primero que voy a explicarles aquí, la célula se encuentra en equilibrio. Aquí tenemos el ejemplo de los glóbulos rojos. Donde está entrando agua, están liberando agua. O en este caso hay un equilibrio de sales y del agua. No ocurre ningún deterioro por parte de la célula. Un normal equilibrio. O sea que ahora mismo, por ejemplo, yo estoy en equilibrio. No tengo ningún problema a nivel celular, ni a nivel estomacal, ni a nivel circulatorio. En mi parte estructural celular está en equilibrio. Al momento de que hay una alteración, por ejemplo, en el medio hipertónico es donde no está ingresando el agua a mis células, sino que se está deshidratando. ¿Qué pasa? Que pierde las sales que tiene dentro el agua y esta se deshidrata, o sea, se mueren prácticamente las células y eso es lo que produce el déficit a nivel, supongamos, sanguíneo. Tenemos el medio hipotónico, que es lo contrario al hipertónico. Es donde ingresan demasiadas sustancias, pero la célula no tiene la capacidad de liberarla. Al momento de que ingresen, las células van a tender a estallar porque no se eliminan las toxinas o el desecho que ingresa a la célula. Por ejemplo, cuando ocurre una intoxicación, las células se ensanchan y por eso el estómago o cualquier parte de nuestro cuerpo se hace más grande, o sea, se hincha porque no se liberan esas toxinas. Es isotónico equilibrio, hipotónico, en este caso hay desequilibrio, en el hipertónico también, por el ingreso o la salida del agua. El núcleo celular. El núcleo celular está conformado por estas estructuras importantísimas en el proceso de la célula, que es el que organiza o manda las instrucciones necesarias para que la célula tenga un correcto funcionamiento. Entre las partes principales del núcleo tenemos la cromatina, el nucleolo y el nucleoplasma. La cromatina es aquella que tiene toda la información genética, o sea, todo el ADN. El nucleoplasma es aquel que se encarga de sintetizar ese ADN. Nucleolo es un núcleo dentro del núcleo, el cual se encarga de producir los ribosomas que cumplen la función, como ya lo mencioné anteriormente, de sintetizar proteínas. Tenemos acá la envoltura nuclear. Ojo, es envoltura o lámina. Recuerden que ya no es membrana nuclear. Esta envoltura o lámina nuclear tiene un poro nuclear que permite que la célula interactúe entre el núcleo y el citoplasma y del citoplasma con el núcleo. O sea, que es el que permite la salida y la entrada de la información. El retículo endoplasmático mencionado anteriormente se encarga de sacar o transportar los ribosomas para ser liberados en el citoplasma para sintetizar el ADN. En este caso, la información genética del organismo. Recuerde que las células procariotas no tienen este núcleo, sino que lo tienen disperso en el citoplasma. Y tienen muchos ribosomas ya que no tienen este núcleo que tiene proteínas dentro de él. El ADN. El ADN lo tenemos acá. Dice que está conformado por 3 subsustancias, que es el grupo fosfato, la desoxirribosa, en este caso
o el glúcido o pentosa, que es un azúcar, y en este caso tengo una base nitrogenada que se llama adenina. Recuerde que hay 4 bases nitrogenadas que son adenina, timina, que siempre van juntas en el ADN, citosina, guanina, que siempre van juntas. Recuerde que una diferencia entre este y el ARN es que el ARN no tiene la base nitrogenada timina, sino la base nitrogenada uracilo, y que no es desoxirribosa sino ribosa. ¿Por qué? Porque se le agrega un oxígeno más aquí en esta posición. En el carbono 2 del glúcido o la pentosa se le agrega el oxígeno más. Este oxígeno va a hacer que esta desoxirribosa deje de ser ella y pase a ser ribosa, teniendo las mismas subunidades que tengo acá, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Ahora, este es el que se encarga de conformar la parte de la información del organismo, uniendo sus bases nitrogenadas por medio de puentes de hidrógeno. Aquí tenemos el ADN, que es bicatenario porque es de 2 cadenas, una doble hélice. El ARN es monocatenario porque es una sola cadena. Gracias por la atención prestada. Espero que sea de mucha ayuda en este desafío.